Nos es grato compartir con usted recursos espirituales para su edificación personal. Bienvenido a su canal. Revisión del libro Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 9, versículos del 26 al 31. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero éstos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. El relato de este pasaje empieza con Saulo en Jerusalén. Es su segunda presentación como discípulo del Señor. Él trataba de juntarse con los discípulos, con los apóstoles, pero todos le tenían miedo porque sabían quién era Saulo. Es más, no creían que fuese uno de ellos. Para los discípulos en Jerusalén era poco probable que Saulo sea ahora un discípulo de Jesús. Bueno, la providencia divina hace que Bernabé asome en escena y entonces toma el papel de mediador entre los apóstoles y Saulo. Entendemos que una característica muy especial para la obra de Dios es ser pacificador. Y Bernabé ya fue mencionado en el capítulo 4 de este mismo libro de los Hechos, donde se dan referencias de él. Su nombre verdadero es José. Es apodado por los apóstoles como Bernabé, que significa hijo de consolación. Esto lo dice la versión Reina Valera. En la Nueva Traducción Viviente lo menciona como hijo de ánimo. Y en la versión de traducción en lenguaje actual le dice que consuela a otros. Entonces podemos generalizar virtudes de Bernabé: generoso, lleno de amor, amor a Dios y amor al prójimo, diligente, pacificador, porque en el capítulo 4 del libro de los Hechos se menciona que él tuvo una heredad que la vendió y el dinero puso a disposición de los apóstoles para las necesidades de los discípulos. Bueno, las virtudes de Bernabé, todas indispensables para ser un buen siervo de Dios aquí en la tierra. Más adelante, en los capítulos posteriores, veremos otras virtudes de Bernabé, que las puso a disposición para la expansión del reino de Dios, importantísimas también. Pero regresando al pasaje de las Escrituras, dice que Bernabé le tomó a Saulo y le llevó en presencia de los apóstoles, ante los cuales tomó la iniciativa para decirles dos cosas puntuales: cómo fue el encuentro de Saulo con Jesús y cómo había hablado valerosamente en el nombre de Jesús en Damasco. Así la actitud de los apóstoles cambió. Saulo fue admitido como un discípulo del Señor. Y dicen las Escrituras que Saulo estaba con ellos en Jerusalén. Saulo entraba y salía, hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Disputaba con los griegos. Pero, ojo, aquí hay un pero los griegos procuraban matarle. Comprobado aquí con Saulo que la reacción a la predicación del Evangelio tiene como resultado la persecución, y es la segunda oportunidad. La primera vez fue perseguido en Damasco por los judíos. En esta segunda oportunidad es perseguido ahora por los griegos, quienes procuran matarle también. Cuando los hermanos se enteran de las pretensiones de los griegos, deciden llevarle a Saulo a Cesarea y de ahí enviarle a Tarso. Bernabé buscará a Saulo en Tarso para invitarle a servir en la iglesia de Antioquía más tarde, según Hechos capítulo 11 versículo 25. Se supone que desde Hechos 9:30 hasta Hechos 11:25 transcurrieron aproximadamente unos 3 años. Y Saulo posiblemente estaba predicando en la región de Cilicia, su región natal.
Bueno, dos virtudes importantes debemos tener en mente y aprender de estos dos siervos de Dios. La primera, aprendamos a ser como Bernabé, pacificadores. Jesús dijo en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y la segunda, imitemos a Saulo, la confianza en las promesas del Señor. Jesús dijo en Mateo 5, versículos del 10 al 12, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y finaliza el pasaje con la información del momento. Entonces dice, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Nos es grato compartir con usted recursos espirituales para su edificación personal. Bienvenido a su canal. Revisión del libro Hechos de los Apóstoles.